Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Que el Señor pueda bendecirles. Feliz día para todos ustedes. Es un gusto saludarles y compartir una vez más el estudio de la palabra de nuestro Señor. Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la Biblia. Bien, recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz, en el control técnico, nuestro amigo y hermano Adán Tobar y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Bien, recuerde que estamos esta semana, nuestra última semana de estudio de este segundo trimestre, lección número 13, imágenes del fin. Versículo de memoria, y él respondió, soy hebreo y venero al Señor Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Jonás 1:9. En el contexto de Reavivados por su palabra, hoy lunes 23, nos corresponde la lectura de Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo número 18. Bien, vamos a orar para iniciar nuestro estudio en la mañana de hoy. Querido Dios, agradecidos a ti, Padre Celestial, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Padre Celestial, por la bendición de un nuevo día. Ahora, al estudiar tu palabra, Señor eterno, pedimos que seas tú hablando nuestras vidas y hablando a nuestros corazones. Perdona nuestros pecados, dirígenos, bendícenos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Esta semana estamos estudiando varias miradas a relatos que nos ayudarán a comprender los acontecimientos de los últimos días. Y estamos analizando la experiencia de Jonás, el profeta renuente. Recuerde, Dios le llamó a ir y llevar un mensaje, pero Jonás hizo lo contrario. Se fue a otro lugar. Jonás no quería ir a Nínive, lo cual es muy comprensible desde una perspectiva humana, ya que los asirios eran conocidos por su brutalidad. Y los murales asirios están repletos de escenas de una crueldad inusitada. Entonces los pueblos conquistados por ellos eran completamente masacrados. Ahora, con esa actitud y siendo enemigos declarados del pueblo de Israel, ¿quién querría ir a predicarles acerca del arrepentimiento? Y ya hemos visto cómo en ese primer contexto nos encontramos que Jonás incluso habla hasta del Dios eterno, del Dios verdadero. Soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Y una declaración muy semejante a esta es el mensaje del primer ángel. Entonces, fíjense que él hace énfasis en el Señor, como aquel que hizo la tierra y el mar. Señala a Dios como el creador. Y este hecho, apreciados hermanos, es fundamental. Fundamental para entender por qué debemos adorarlo, y la adoración es un tema central de los eventos de los últimos días. Ahora, Jonás predica. Jonás anuncia el mensaje. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Recuerde que Jonás tenía un mensaje inequívoco para el pueblo de Nínive. Jonás entró en la ciudad y caminó un día pregonando, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. El lugar estaba condenado. Después de todo, ¿no era ese un mensaje directo de un profeta del Señor? Eso es lo que debía haber ocurrido. Y quizás, apreciados hermanos, para muchos, pues eso es lo que tuvo que haber ocurrido con esa ciudad tan perversa y con esa ciudad tan terrible, con esa generación tan terrible. Pero, como hemos visto, creo que no fue precisamente lo que Jonás esperaba que ocurriera, que ocurriera allí. Ahora, vamos a recordar rápidamente qué es lo que pasa. Este profeta comienza entonces a predicar, segunda vez, Dios le da una segunda oportunidad. Recuerde que había sido tragado por un pez después de que él confiesa que es siervo del Dios eterno y la tormenta podía ser calmada solamente cuando entonces ellos le lanzaran al mar. Jonás entonces por segunda vez es expulsado por la orden divina, el pez lo vomita, lo que probablemente eran las costas de Israel, y Jonás cae allí, ¿no? Recuerde que dijimos en nuestro estudio anterior que a las orillas de allí, del mar Mediterráneo, estaban los pescadores ninivitas. Y también dijimos que Nínive adoraba entonces en aquel tiempo
a Astoret, pero también rendían culto al dios Dagón. Y Dagón tenía cuerpo de hombre y cola de pez. Y algunos han sugerido, algunos investigadores, no es bíblico, pero algunos han sugerido, se lo menciono como cultura general, que Jonás, al estar por completo allí metido en el vientre del pez, habría sido blanqueado desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Y cuando fue expulsado, imagínense que se para esa figura fantasmal allí entre las olas. Los pescadores se conmovieron y cuando lo vieron dijeron: este es un mensajero de Dagón. Y quizás entonces le ayudaron. Luego le dijeron cómo llegar a Nínive. Incluso hasta pudieron haber aceptado ese mensaje. Pero lo cierto del caso es que Jonás va y a regañadientas él termina predicando: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás entonces sube a mirar cómo iba a ocurrir la destrucción. Pero para su desgracia, encuentra no solo un pueblo, sino al rey, del rey hacia abajo, todos, incluyendo animales, todos son vestidos de cilicio y cubiertos de ceniza, como muestra de su absoluta aceptación de la palabra profética que Dios les había enviado, de su profundo arrepentimiento y de su ferviente deseo de reconciliarse con Dios. Entonces el Señor no destruye la ciudad. Y esto no le agrada en absoluto a nuestro amigo Jonás, quien enfurece contra Dios y le hace perder la cabeza. Ahora, fíjense que la respuesta de Dios es: ¿por qué te pones así? ¿Por qué te comportas así? Y el Señor le manda, ¿no?, una calabacera allí. Usted conoce la historia, y al otro día se la quita. Lo cierto es que Jonás se queja. Y el Señor termina diciéndole: Jonás, si tú tenías compasión de esa calabacera, que tú ni la sembraste, ni hiciste nada, ¿cuánto yo no más tendré misericordia o compasión de aquellos que no saben distinguir, dice la Biblia, entre su mano derecha y su izquierda, o como bien pudiéramos decir, entre el bien y el mal? Así que, apreciados hermanos, creo que la predicación de Jonás fue efectiva, maravillosa. Toda una ciudad se arrepintió. Toda una ciudad, toda una generación en ese contexto se salvó. Pero existe una pregunta, apreciados hermanos y amigos que me escuchan, que me gustaría que respondiéramos. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en lugar de Jonás? Todos tenemos el llamado a ir por todo el mundo a predicar las buenas nuevas en Cristo. Es decir, el llamado a hablarle a todo aquel con quien tengamos contacto físico y ahora incluso de manera virtual también. Y sé que aunque a muchos se nos dificulta más que a otros compartir el Evangelio, lo hacemos y confiamos en que Dios hará su obra en aquellos quienes nos escuchan o leen o participan de nosotros en alguna reunión. Ahora bien, es un privilegio, apreciados hermanos, el poder hablar con otros acerca de la salvación, acerca de la palabra de Dios, acerca de quién es Él. Pero, ¿qué hay de aquellos con quienes no tenemos una buena relación? ¿Vamos con el mismo entusiasmo como con la casa que nos gusta, que ya nos escuchan y nos conocen y quieren escuchar de Cristo? ¿Y qué si Dios nos envía a ellos y se arrepienten y Dios los perdona? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Y qué si tengo que predicarle de verdad, por ejemplo, a algún enemigo? Cuando leemos el libro de Jonás, nosotros encontramos una joya hermosa, una joya maravillosa, una historia que no solamente es para niños en una escuela sabática, como muchas veces las escuchamos, sino también es para nuestra enseñanza. Como bien lo dice Romanos, capítulo número 15, el versículo número 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora, fíjense que es increíble, no solamente el hecho de que Jonás haya estado 3 días y 3 noches en la ballena sin morir, sino lo tremendamente parecido que es su corazón con el mío. Por lo menos hablo por un servidor. Y esto es especialmente a la hora de ir a predicar el mensaje de arrepentimiento a aquellos que me han hecho mal. O bien pudiéramos decir, ¿cómo reaccionaríamos nosotros para predicar el mensaje a aquellos que nos han hecho daño? O aquellos de quienes por el testimonio de su vida queremos salirnos de aquel lugar y no acercarnos por lo peligroso que puede ser. Recuerde que Dios le dio a Jonás, de a Nínive,
Era la capital del imperio asirio en ese momento y era una ciudad pagana, llena de maldad y cruel. Pero Dios, a pesar de la maldad de ellos, envía a Jonás para hacerles saber que nada de lo que hacían estaba oculto a sus ojos. ¿Y cuál es la respuesta de Jonás? Ya lo vimos, huir de Dios, como si eso fuera posible. No olvide el Salmo 139, del 7 en adelante. Solamente voy a leer 2 textos. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Ahora, él quería irse lejos del lugar, lo más posible que pudiera, donde quizás él creía que Dios no le iba a alcanzar. Y nosotros, quizás, nos movemos de ciudad, de país o continente, pero si tratamos de huir de la instrucción de Dios, quizás haciendo oídos sordos, quizás enviando a toda costa encontrarnos con esas personas a quienes no queremos ir. En fin, podemos poner mil y uno argumentos para no obedecer a Dios y creer que estaremos a salvo. Sin embargo, fíjense que cuando Dios habla, nosotros tenemos que obedecer. Él es Dios, no nosotros. Él es el quien reina, no nosotros. Y cuando Dios ha determinado que nos va a usar para hacer algo, Él hará lo necesario para que cumplamos con su plan. Es más fácil decir al Señor, Señor, tengo miedo, ayúdame a hacer tu voluntad, y no pretender desobedecer. No olvide que hay consecuencias por desobedecer su mandato o instrucción o su voluntad. Y no solo para nosotros, sino que también es muy probable que afectemos a otros que están alrededor nuestro. ¿Y saben por qué? Porque no van a conocer del mensaje de salvación. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces preferimos las consecuencias de nuestra desobediencia antes de arrepentirnos y en humildad obedecer al Señor? ¿Qué fue lo que dijo Jonás? Jonás dijo, échenme al mar. Y las aguas se calmaron. Los marineros creyeron en Dios, temieron su nombre y ofrecieron sacrificios a Él. Actuaron, fíjense, actuaron como con más devoción ellos que Jonás, quien decía temer a Dios. Ahora, es importante que Dios nos ayude a tener un corazón que siempre le tema, que siempre le honre y le dé gloria a Él en cualquier circunstancia. Jonás se enojó por la misericordia que Dios tuvo para con los de Nínive. ¿Y nosotros? ¿Cómo actuamos cuando aquellos que pensamos que no cambiarán, de pronto los vemos restaurados y sirviendo al Señor? Es muy sencillo tener compasión por aquellos que no conocemos, los que no nos sacan de nuestra comodidad, pero aquellos que lo hacen, apreciados hermanos, aquellos que nos llevan al límite de nuestra paciencia, aquellos que se hacen difíciles, aquellos que sentimos que no puedo amarlo porque tienen un problema, nos compadecemos y oramos por ellos, o nos enojamos cuando Dios los transforma, incluso usa más que a nosotros. Recuerde que Dios puede usar al que Él desea usar. Usó una tormenta para recordarle a Jonás que Él era el Señor de los cielos, y usó esa misma tormenta para que los marineros paganos creyeran en Él. Usó un gran pez para recordarle a Jonás quién es el que guarda y preserva la vida. Usó a Jonás para que le dijera a otros, miren, yo sirvo al Dios verdadero. Y cuando el Señor calmó la tormenta, ellos entendieron quién era el Dios eterno. Usó a Jonás y su predicación para que miles de personas se volvieran de mal camino y pusieran su fe en Dios. Usó una calabacera para mostrarle a Jonás que a veces es muy fácil colocar ídolos en nuestra vida, a veces es muy fácil sentirnos cómodos, pero necesitamos aprender a confiar en el Señor. Y usó un pequeño gusano para derribar ese ídolo y sacar a relucir la ira, resentimiento y la falta de misericordia que había aún en el corazón de Jonás. Ahora yo me pregunto, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Será que mi corazón es como el de Jonás? ¿Será que necesito un cambio de vida, apreciado y apreciada hermana y amigo que me escucha? Quizás, preciados hermanos, hemos ignorado que hemos sido llamados, o a veces lo rechazamos. Quizás lo hacemos de manera consciente, quizás no. Pero a veces rechazamos el hecho de que somos llamados y somos enviados y somos testigos de llevar el mensaje de salvación, de predicar el evangelio y de presentar a otros el mensaje de gracia y misericordia de Dios. Recuerde que la salvación es para todos. Todos merecen escuchar y todos tienen el derecho de escuchar el mensaje de salvación eterno. Ahora, si nosotros nos dejamos utilizar, si nosotros le pedimos al Señor que nos ayude, si nosotros le pedimos al Señor que nos utilice, es un gran privilegio.
Es un gran privilegio, apreciados hermanos, el poder ser instrumento en las manos de Dios para que otros conozcan del mensaje de salvación. Y Jonás tuvo que ir a predicar. Jonás cumplió al final el mensaje que el Señor le mandó a presentar. Toda la ciudad se arrepintió y la destrucción anunciada no se llevó a cabo, al menos por un tiempo. Se evitó una condenación. El Dios de Israel fue exaltado y honrado en todo el mundo pagano, y su ley fue reverenciada. Nínive no debía caer sino hasta muchos años más tarde, presa de las naciones circundantes, porque se olvidó de Dios y manifestó un orgullo jactancioso. Ahora, ¿podemos esperar que algo así ocurra en los últimos días como resultado del mensaje final dirigido al mundo caído? Sí y no. Ahora, ¿por qué decimos sí y no? Bueno, sí, porque muchos van a prestar atención al llamado. Recuerde que al final Dios sigue tocando corazones, Dios sigue tocando muchas vidas y muchos están respondiendo al mensaje de salvación, al evangelio eterno. Pero ya al final, antes de que se cierre la gracia, el Señor hará un último llamado, una última amonestación. Salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y no reciban sus plagas. Habrán personas entonces de todo el mundo que de seguro se pondrán en pie y aceptarán al Señor. Guardarán los mandamientos de Dios y aceptarán la fe de Jesús. Ahora, esto lo harán en desafío a la bestia y a su imagen. Y estas personas, como las de Nínive, se librarán del juicio que sobrevendrá a los perdidos. Ahora, fíjense que aquí estamos hablando, porque quizás alguien pudiera preguntar y decir, bueno, pero si el Señor anunció algo, si Él dijo que de aquí a 40 días Nínive sería destruida, entonces, ¿por qué no lo hizo así? Mire, estamos hablando entonces, apreciados hermanos, de lo que son las profecías condicionales. No es un término que se le da desde el ángulo teológico. Y estas profecías condicionales son aquellas que dependen de la respuesta de las personas a quienes va dirigida. Por ejemplo, lo que estamos estudiando, la profecía de Jonás sobre Nínive. Es un caso donde la advertencia de destrucción estaba condicionada a la respuesta de los ninivitas. Y estas profecías funcionan como acuerdos, ¿no? Por decirlo así, bilaterales entre Dios y el ser humano, donde se establecen condiciones que deben de cumplirse para que se manifieste la promesa. Pero recuerde, es el ser humano el que dice, bueno, yo acepto o no acepto ese mensaje. Entonces tenemos que va el profeta, anuncia la profecía, y si la persona entonces decide escuchar la voz del Señor, pues entonces el contexto de la profecía cambia. Pero así como tenemos ese tipo de profecías condicionales, también tenemos entonces profecías que son incondicionales. Es decir, son aquellas profecías que se han de cumplir. ¿Ok? Son aquellas profecías que no van a cambiar. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo es un aspecto de una profecía que es así y se ha de cumplir, y Cristo volverá en las nubes de los cielos. Con usted o sin usted, conmigo o sin mí, si tomamos decisiones o no tomamos decisiones. También tenemos otras profecías incondicionales. El pecado será erradicado de este mundo. El pecado será quitado de este mundo, apreciados hermanos. Y créanme que estos son profecías que se van a cumplir en todo el contexto de la palabra. Entonces son aquellas que se cumplen independientemente de las acciones humanas. Otra profecía incondicional, la promesa de Dios a Noé después del diluvio. Esa se cumple, y todavía usted, cuando ve el arco iris, usted recuerda que Dios le prometió a Noé: no volveré a destruir más el mundo con agua. La promesa de Dios a Abraham sobre su descendencia. Y hoy en día son muchos, apreciados hermanos, son muchos que definitivamente están allí incluidos en esa generación o en esa familia de hombres y mujeres que definitivamente deciden por el Señor. Entonces tenemos profecías que están allí, ¿ok? Están allí presentes. También tenemos esas profecías que nos recuerdan y nos dicen que un día el pecado pasará.
y todo eso se cumplirá. Entonces estas profecías incondicionales, por ejemplo, nos recuerdan la soberanía, la fidelidad inquebrantable del Señor. Y nos recuerda que Dios lo que promete, lo cumple. Así que creo que ante nosotros tenemos primero una profecía incondicional. ¿Cuál es? Cristo vuelve en las nubes de los cielos. ¿Cuál es otra profecía incondicional? El tiempo de gracia muy pronto se acabará y entonces las decisiones que se tomen ya marcarán el destino eterno. Otra profecía condicional, si usted acepta a Cristo, incondicional, si usted acepta a Cristo y vive conforme a su voluntad, usted tendrá bendición. Pero fíjense que también eso se puede aplicar en el hecho de que si usted acepta a Cristo y usted decide no vivir conforme a su voluntad y luego se aparta, pues entonces usted tampoco recibirá la salvación. Si podemos entender el punto, entonces podemos comprender que Dios anunció a Nínive: voy a destruirles. Si ustedes aceptan, pues no lo haré. Y fíjense cómo reaccionaron todas esas personas. Y creo que en el estudio del día de ayer les dije que todavía en el mundo hay muchos ninivitas. Todavía en el mundo hay muchos ninivitas. Todavía hay muchos que necesitan conocer del amor del Señor. Todavía hay muchos que perecen y mueren sin Cristo. La tolerancia de Dios ha sido muy grande. Tan grande que cuando consideramos el continuo desprecio manifestado hacia sus santos mandamientos nos asombramos. El omnipotente, apreciados hermanos, ha ejercido un poder restrictivo sobre sus propios atributos, pero se levantarán ciertamente para castigar a los impíos que con tanta audacia desafían las justas exigencias del decálogo. Dios concede a los hombres un tiempo de gracia, pero existe un punto más allá del cual se agota la paciencia divina y se han de manifestar con seguridad los juicios de Dios. El Señor soporta durante mucho tiempo a los hombres y las ciudades, enviando misericordiosamente amonestaciones para salvarlos de la ira divina. Pero llegará el momento en que ya no se oirán las súplicas de misericordia, y el elemento rebelde que continúe rechazando la luz de la verdad quedará raído por el efecto de la misericordia hacia él mismo y hacia aquellos que podrían, si no fuese así, sentir la influencia de su ejemplo. La tolerancia de Dios, la paciencia de Dios un día agotará con este mundo de pecado. Todo esto que leí está en Profetas y Reyes, la página 206 y 207. Entonces el mensaje de Dios para los habitantes de la tierra hoy es: por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Las condiciones que prevalecen en la sociedad, y especialmente en las grandes ciudades de las naciones, proclaman con voz de trueno que la hora del juicio de Dios ha llegado y que se acerca el fin de todas las cosas terrenales. Nos hallamos, apreciados hermanos, en el mismo umbral de las crisis de los siglos, y en rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios: incendios, inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. No debemos quedar sorprendidos en este tiempo por acontecimientos grandes y decisivos, porque el ángel de la misericordia no puede permanecer mucho más tiempo para proteger a los impenitentes. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá sus sangres y no más encubrirá sus muertos. Isaías 26:21. Se está preparando la tempestad de la ira de Dios, y solo subsistirán los que respondan a las invitaciones de la misericordia, como lo hicieron los habitantes de Nínive bajo la predicación de Jonás, y sean santificados por la obediencia a las leyes del gobernante divino. Solo los justos serán escondidos con Cristo en Dios hasta que pase la desolación. Ahora, la pregunta es: ¿estamos nosotros dentro de ese grupo que será escondido en las manos de Dios? ¿Estamos nosotros, apreciados hermanos, dentro de ese grupo que será escondido bajo la sombra del Omnipotente? ¿Estamos nosotros del lado del grupo o formamos parte del grupo de los salvos, de aquellos que son sellados para salvación, de aquellos que hoy han decidido permanecer firmes y fieles al Señor aunque se desplomen los cielos? Fíjense que a pesar de lo impía que Nínive había llegado a ser, no estaba completamente entregada al mal.
Y en aquella ciudad muchos procuraban algo mejor y superior, y que si se les concedía oportunidad de conocer al Dios viviente, renunciarían a sus malas acciones y le adorarían. De manera que en su sabiduría, Dios se les reveló en forma inequívoca para inducirlos, si era posible, a arrepentirse. Y de igual manera, en este tiempo en que estamos viviendo, Dios entonces se levanta, sigue tocando corazones para que muchos puedan aceptar el mensaje de salvación. Ojalá, apreciados hermanos, podamos entender nosotros no solamente el llamado que tenemos, sino que también podamos entender que quizás actuamos a veces como Jonás. No queremos cumplir la misión, no queremos hacer la obra que tenemos que hacer, no queremos, apreciados hermanos, cumplir con la parte que nos corresponde. Pero tenemos un mensaje solemne, tenemos un mensaje maravilloso, tenemos un mensaje que tenemos que dar, que compartir. Estamos viviendo en el momento del día de la expiación, estamos viviendo en el momento del día del perdón, estamos viviendo en el momento en el cual Cristo intercede en el santuario celestial. Estamos viviendo un momento en el cual todos deben de ser amonestados a arrepentirse, todos deben de ser amonestados a obedecer al Señor. Estamos viviendo, apreciados hermanos, un momento en el cual usted y yo necesitamos ponernos a cuenta con el Dios eterno y permitir que el Señor sea el que nos salve, nos transforme y cambie nuestros corazones y nuestras vidas. Y además de eso, nos lleve a vivir para gloria y honra de Cristo Jesús. Quizás de la historia de Jonás podemos aprender muchísimas más cosas, pero lo cierto del caso es que en el contexto que estamos hablando, nos lleva a recordar el llamado que Dios nos ha hecho. Nos lleva a recordar que debemos de salir y predicar el mensaje de salvación. También nos lleva a recordar que hay muchos que necesitan conocer la verdad para arrepentirse. La destrucción final, recuerde, no depende de la decisión de una sola generación. Lo que Dios va a destruir es el mal y Dios va a erradicar el pecado, pero Él espera que los pecadores se arrepientan. Por eso envía a sus mensajeros. Entonces, al igual que las profecías que anunciaban la llegada del Salvador se tenían que cumplir, las concernientes a la destrucción del mal se van a ocurrir de igual manera, no son condicionales. El mal debe de dejar de existir y nosotros debemos de vivir en ese reino eterno con Cristo. Pero el día de la salvación es hoy. La obra de cambio es hoy. Hoy debemos de tomar decisiones de vida eterna. Hoy debemos decirle, Señor, aquí estoy. Toma mi corazón, toma mi vida, cámbiame y llévame a honrarte y a vivir conforme a tus designios. Que el Señor le bendiga, apreciado hermano, y que usted pueda hoy reflexionar, pensar y tomar decisiones correctas. No lo olvide, el camino correcto es por Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.